Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 1 al 14:52. Esos son los próximos dos capítulos de los cuales vamos a estar desarrollando, hablando un poco del resumen del contenido de estos dos capítulos y trayendo una aplicación a nuestra vida actual. Primero, entender realmente lo que estaba pasando, basado en el contexto, basado en las circunstancias de ese tiempo, y luego traer la enseñanza de aprendizaje a nuestras vidas. En la ocasión pasada, en lo que era el capítulo 12, 11 y 12 de Sefer Shemuel, primera de Shemuel, estuvimos hablando de la importancia de lo que era la unidad. Estuvimos hablando de lo que lamentablemente estaba sucediendo en el pueblo de Israel debido a que no había unidad. A tal punto de que una de las partes de las tribus de Galaad, de la descendencia de Jabes, se encontró en una situación bien difícil al punto de que pareciera que ninguna de las tribus estaba dispuesto a ayudarlo. Había una separación y no había unidad, al punto donde vemos que este hombre del cual se habla en estos capítulos, el primer rey del pueblo de Israel, llamado Shaul, cuando escucha lo que le quieren hacer a una parte de las tribus de Galaad, se indigna y él es el que libera a los de Jabes, de este hombre del cual nosotros lo llamamos, como lo ilustra en la escritura, Nahash, que significa serpiente. Y también estuvimos hablando de que una vez este hombre llamado Shaul liberta a esta tribu y empieza a tener éxito. Hubo como que un desbalance dentro del pueblo a tal punto que pareciera como si estuviesen idolatriando a Shaul. Y Shemuel tuvo que darle o recordarle algo de lo cual ellos han venido escuchando para que empiecen a tener un balance, para reconocer la importancia de lo que es un balance. Y estuvimos trayendo la aplicación de que a nuestras vidas, los éxitos y las circunstancias que a veces suceden en nuestra vida no pueden descuidarnos de que el balance tiene que estar presente, de que todo se lo debemos al Todopoderoso y que lamentablemente hemos visto en circunstancias difíciles en nuestra vida cuando por medio de una circunstancia cierta persona nos ayuda o aún en los sistemas religiosos X personas recibe una sanidad por las razones que haya sido, tiende a veces a idolatriar de una manera indirecta a ese lugar religioso al que fueron o a ese supuesto líder que le puso las manos. Y aquí en esta parte que estuvimos hablando anteriormente nos enseña la importancia que es el balance. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de, se podría decir, de esas consecuencias de lo cuando, obviamente, cuando no hay unidad y cuando hay un descuido en lo que es el balance de quién realmente viene todo y a quién es que realmente tenemos que apegarnos y entender que los demás son medios e instrumentos que el Todopoderoso utiliza. Eh, Vemos que hay algo de lo cual sucede en esta parte del capítulo 13, 1 al 4:52. En esta parte vemos cómo eh, Shaul lo presentan en una escena en donde está en una de esas, se podría decir, misiones militares y aparece uno de los personajes también principales de este primer Sefer, que es su hijo Jonathan. Que de aquí deducimos que cuando aún Shaul era joven y lo llaman para que sea rey, ya él tenía hijos. Así empieza el capítulo 13:1, que a los 2 años de su reinado, él se encontraba en ciertos lugares y ya su hijo Jonatán lideraba una parte del ejército.
Inclusive cuando se habla de Shaul, se habla de que era hijo de un hombre valiente, valeroso, llamado Cis. Eh, en, esta, en estos dos capítulos también aparece mayormente, se podría decir, los triunfos y los aciertos de su hijo Jonatán y los desaciertos de Shaul. Eso mayormente es lo que aparece en el capítulo 13.1 y el 14.52. Aparece eh, cómo este hijo de Shaul tiene una confianza en el Todopoderoso y parece ya el autor presentarlo como un hombre realmente de importancia dentro del reinado de Shaul. Y en estos dos capítulos vamos a estar hablando de lo que es escuchar a los profetas, de cómo realmente eh, vemos que es importante escuchar a los profetas. Pero cuando estamos hablando de escuchar a los profetas, no estamos hablando de escuchar a aquellos que se dicen ser profetas y que no realmente cumplen con las cualidades que la escritura revela y enseña de lo que es ser un profeta. La importancia de escuchar a los profetas, yo creo que eso es una de las cosas que el Mesías ilustra aún en sus parábolas. En una de sus parábolas ilustra a un hombre rico y a un hombre pobre. El hombre rico no le pone el nombre, pero al pobre le pone Lázaro. Y habla de esa relación de que uno no ayudaba al otro ni hacía lo que era justo hacer. Y cuando los dos se van y fallecen y van al descanso, ilustra como una situación en donde va uno y donde va el otro. Y cuando este hombre rico reconoce que está en ese lugar justamente, dice, envía a uno de estos hombres que suba y le habla a mis hermanos para que no venga a llegar aquí a donde yo estoy. La respuesta le dijo, a Moshe y a los profetas tienen, a ellos escúchenlo. Escuchen a los profetas, inclusive el Mesías dijo, si no creen en los profetas y no creen en Moshe, tampoco creen en mí. Por eso es importante escuchar y creer en lo que los profetas dicen. Los profetas que están relatados en la escritura. Igual no estoy diciendo que no hayan profetas en el tiempo actual, pero sí hay que ser bien juicioso y ver realmente las descripciones reales de lo que es ser un profeta. Vamos a estar hablando también de los indicios de descuido. ¿Por qué? Porque aún en el comienzo del reinado de Shaul parece que ya estaba dando indicios de descuido. Y cuando lo vayamos a traer a la aplicación de lo que son los descuidos, vamos a ver algunas cosas interesantes de lo cual tal vez no muchos hablan de lo que realmente es un descuido, de la manera en la cual Shaul parece dar indicios aquí. Así que vamos a estar comenzando a hablar con lo que es escuchar a los profetas. Escuchar a los profetas es súper importante. Y en Primera de Samuel capítulo 13, versos 7 al 9, habla de algo bien interesante para darle, se podría decir, comienzo y un poco de contenido a lo que quisiera traer. Dice el capítulo 13, verso 7, lo leemos en hebreo y luego en español. Dice, Ve'ivrit avro ed hayarden eres gad, vegalad, veshaul odenu, begilgal, behol ha'am, aharei a ahdo aharei. Y los hebreos cruzaron el Jordán en la tierra de Gad y Galaad, mas Shaul todavía en Gilgal y todo el pueblo estaban atemorizados tras él. Esa era la situación en la que se encontraba el pueblo. El pueblo se encontraba en una situación donde estaban con temor, pero estaban al lado de Shaul. Y parece que era normal un ejército que tal vez se fue formando, posiblemente entre los primeros 2 años, y todavía tal vez habían algunos de los cuales se estaban incluyendo y tal vez eran sus primeras misiones de ir a una batalla.
y podía ser que fuera una de las razones por las cuales estuviese temblando. Pero es interesante, mira lo que dice en el capítulo 8, dice, Veyahel Sheva'at Yamin Lemoed Asher Shemuel. Dice, y esperó 7 días en su tiempo fijado, que Shemuel, dice, Velo Bo, Shemuel Hagilgal. Pero Shemuel no vino, Shemuel a Gilgal. Bellafet Ha'am Meahlai. Y el pueblo se comenzó a dispersar junto a él. Esa es la situación en la que el pueblo, un pueblo que está atemorizado, un pueblo que está temblando, un pueblo que está esperando la señal de su rey, que está yendo a la batalla con ellos. Y inclusive estaba el arca y estaba también uno de los Kohanim. Pero un pueblo que está temeroso. Shemuel está también, Shaul está también con experiencia, pero tal vez no con la suficiente madurez. Y están esperando que llegue Shemuel. Pero Shemuel no llegó en el tiempo fijado que estaban esperando que él llegara. ¿Para qué estaban esperando a Shemuel? Para que Shemuel hiciera un holocausto, un sacrificio de ofrenda al Todopoderoso y de una manera bendijera se podría decir, la misión o la encrucijada que iban a hacer, o les diera el visto bueno de que cuándo atacar y cuándo no atacar. Y dice, Beyomer, y dijo, Beyomer Shaul, y dijo Shaul, Hagashu alay, acerquen a mí, Haolá, acerquen a mí el holocausto de Hashelomí, el holocausto de paz. Beyahel Haolá, e inmoló el holocausto. Shaul y el pueblo estaban esperando a Shemuel. Sin embargo, Shemuel no vino y Shaul vino y hizo el holocausto él. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de esto. En el verso 13 del mismo capítulo 13 dice de la siguiente manera, dice, Vayomer Shemuel al Shaul, y le dijo Shemuel a Shaul, Nishalat lo shamarta et misbot Yuhewahei Eloheja. Dice que le dijo Shemuel a Saúl, has sido necio y no has guardado el mandato de Yuhewahei tu Elohai, Asher Tiswa Ki Ata, que mandó ciertamente ahora, Behajim Yuhewahei Malhujeta Malhuteja al Yisrael ad Olam. Y dice, ciertamente ahora hubiese afirmado Yuhewahei tu reinado sobre Israel para siempre. Estas fueron las consecuencias que Shaul tuvo por no esperar al que tenía que hacer el holocausto. El que tenía que hacer el holocausto era Shemuel, al quien estaban esperando. No sé si se acuerdan cuando Shaul se encuentra con Shemuel por primera vez. Shaul busca a Shemuel porque el siervo de Shaul le dice, aquí hay un profeta que van donde él y él le dice realmente lo que va a pasar, vamos por donde él. Y cuando se encuentra Shaul con Shemuel, Shemuel le dice a Shaul, ven acá que no vamos a hacer el holocausto hasta que tú estés. Sin embargo, en esta ocasión, Shaul era el que tenía que esperar por Shemuel y Shemuel no había llegado y Shaul hizo algo alocado, algo necio, de no esperar al profeta, de no escuchar al profeta, de no obedecer al profeta. Estas son las consecuencias de lo que es no escuchar a un profeta. Las consecuencias que le dijo Shemuel a Shaul no fueron cualquier cosa. Le dijo, en estos momentos, si tú hubieses obedecido a la voz del profeta, el Todopoderoso hubiese confirmado
afirmado para siempre tu reinado sobre Israel. O sea, te hubiese dado la promesa que luego se la dieron a David. La hubiese tenido Saúl. ¿Y por qué la perdió? Porque Saúl no escuchó al profeta. Es importante escuchar al profeta. Una de las consecuencias de nuestra vida actual es cuando nosotros queremos actuar por nuestra propia cuenta. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer, cuando sabemos que tenemos que buscar el consejo de una persona que realmente es sabia, de una persona que realmente nos va a dar un consejo correcto, de ir a la Escritura a ver qué dice el Todopoderoso sobre las circunstancias por las cuales estamos pasando. Y a veces el desespero, a veces las circunstancias de la vida que pensamos que no pueden esperar. A veces pensamos que el Todopoderoso no nos está escuchando o no nos va a escuchar o no va a hacer o no va a responder a nuestra oración, que no va a hacer aquello de lo cual nosotros sabemos que es poderoso para hacerlo. Y nosotros en esa ocasión a veces decidimos actuar por nuestra propia cuenta. Luego más adelante empezamos a ver los resultados, empezamos a ver las consecuencias del desespero. A veces esas consecuencias son reparables, a veces son irreparables. Por eso yo siempre digo que una de las cosas que son bien importantes nosotros entender es saber ser pacientes, saber esperar en el Todopoderoso. Saber que realmente si es su voluntad, nosotros vamos a ver el resultado que Él está esperando. Y todo esto, pues, vuelvo y repito, basado en las consecuencias de lo que estábamos hablando en el video pasado, por no tener un balance, por crecerse y creer que porque es el rey, tiene el derecho de pasar por encima de los profetas del Todopoderoso. Eso fue uno de los pecados que también cometieron muchos de los reyes de Israel, incluyendo David, incluyendo Shlomo, incluyendo el hijo de Shlomo, de Salomón, Jerobaal, Acab, muchos, lamentablemente, de los reyes de Israel cometieron el mismo error, pasar por encima de la voz del profeta, y cada uno experimentó las consecuencias. Por eso es bien importante que nosotros en nuestra vida estemos apegados a la palabra del Todopoderoso y escuchemos a los profetas, porque si nos ponemos a escuchar la voz del vecino, del supuesto ungido, y cuando vemos que contradice lo que está en la escritura, y nosotros porque nos conviene escuchar desde un punto de vista material o egoísta, personal, lo que otros nos dicen, empezamos a ver cuáles son las consecuencias. Tarde que temprano las vamos a experimentar. Y otra de las cosas que vemos en este libro son los indicios de los descuidos de Shaul. Si allí estaba haciendo un descuido de no escuchar o de no esperar a Shemuel, acá pareciera que ya era un poco más abierto. Ya se estaba viendo más, o ya lo estaba manifestando más abiertamente. En el capítulo 14 del Sefer Primera de Shemuel, capítulo 14, en el verso 24, vemos un indicio bien claro de Shemuel. Dice de la siguiente manera, dice: Veish Yisrael Nanza Vayon Hahu Veyael Vayeel Shaul et Ha'am Le'amor Aror Ha'ish Asher Yohal Lechem Ad Ereb.
Venakatmeti me, me imbai velo me ad kol ha'am lahem. Y dice, y a todo hombre de Israel que estaba en aprieto en el día aquel, hizo jurar Shaul al pueblo, diciendo, maldito el hombre que no coma pan, que coma pan hasta la tarde, hasta que yo me haya vengado de mis enemigos. Y no probó todo el pueblo pan. Ya aquí es algo abiertamente, un pueblo que está temeroso, un pueblo que se está enfrentando, un pueblo que ya lleva bastante tiempo dentro de esos montes, dentro de esas montañas, dentro de esas columnas, entre la cercanía que había entre ellos con los filisteos. Y Shaul decide tomar la decisión de prohibirle a todo su ejército a que no coma pan. Las consecuencias de esto fue que su hijo no estaba en ese momento del juramento, llamado Jonatán. Jonatán hace unas campañas, él y el que le guardaba sus armas. Y de momento también come. Cuando el pueblo vio a Jonatán comer, le dice, tu papá hizo ese juramento que nadie podía comer. Y Jonatán le dice, nuestro padre lo que está es turbando el pueblo. Si nosotros hubiésemos comido, la victoria hubiese sido más poderosa. Cuando Shaul se entera de todo esto, Shaul hace hasta un juramento. En el capítulo 14, en el verso 44, dice que Elohai me añada, si no cumplo mi promesa, hijo mío, tienes que morir. Cuando Shaul hace ese sorteo para saber realmente quién fue el que comió y la suerte cae donde Jonatán, Shaul quiere matar a su propio hijo. Mira el indicio de descuido del punto de Shaul, de que no solamente prohíbe al pueblo, sino aquel que le ha dado una victoria a su mismo hijo. Shaul quiere eliminarlo. Ya estaba en un punto tanto de ceguera, Shaul, lamentablemente, que se le había olvidado su comienzo. Se ha olvidado que su comienzo fue pequeño y que ya estaba engrandecido. Se había olvidado que la prioridad era libertar al pueblo de Israel. Inclusive en su primera victoria hubieron unas personas que querían hacer justicia y él le dice, no, hoy el Todopoderoso ha traído salvación al pueblo. ¿Cómo va a morir alguien de Israel? Sin embargo, en esta ocasión ya está en un punto de descuido, que aunque el Todopoderoso le había dado libertad al pueblo de Israel por medio de Jonatán, él quería que Jonatán muriera. Es triste cuando vemos a las personas que empiezan bien y de momento comienzan a descuidarse. Inclusive en el verso 52 dice que mientras Shaul fue rey, la guerra contra los filisteos fue encarnecida. Por eso todos los hombres valientes y aptos para la guerra pasaban a formar parte de su ejército. Dentro de lo que dice directamente en el hebreo, dice que Shaul, cuando miraba a alguien que era valiente y que era apto para la guerra, lo admitía en su ejército. Los reclutaba. Cosa de lo que Shemuel le dijo, esto es lo que va a hacer el rey, va a pedir impuestos, va a hacer pagar impuestos. Ahora ustedes van a depender más de él, ahora él va a coger a sus mejores hijos y no los va a poner a que sean personas dentro del pueblo de Israel en una tranquilidad normal. No, ahora los va a poner y los va a hacer parte de su ejército para ganar sus batallas. Y lamentablemente se descuidó el pueblo y ya no querían ser tanto personas del pueblo de Israel, creyentes y de edificación, sino querían ser ahora grandes militares. Y Shaul estaba a un punto tanto de ceguera que se creía ya el rey verdadero por encima de Shemuel y por encima del Todopoderoso. Y cuando miraba a las personas no como un ojo de ayudar y de que se acerquen al Todopoderoso y de expulsar lo que era la creencia dentro del pueblo de Israel.
de manera fuerte y firme, sino que estaba buscando lo que era ya ser reconocido y ser potente como imperio. A tal punto que ya lo que estaba mirando era hombres valientes que fueran aptos para la guerra. Por eso yo digo que este descuido no es un descuido normal. No es ese descuido tradicional de los creyentes que dicen, es que me descuidé, dejé de orar, es que me descuidé, dejé de estudiar la escritura, es que me descuidé, dejé de... Algunos dicen, dejé de reunirme, algunos dicen, dejé de tener comunión, dejé la devoción. Otros dicen, no, es que caí en una depresión y nadie me quiso ayudar. Este no es este simple descuido tradicional de los que estamos acostumbrados a escuchar. Este descuido va mucho más allá. Este descuido es cuando nos volvemos prepotentes, cuando queremos impulsar nuestra propia agenda por encima de la del Todopoderoso, cuando queremos que todo el mundo siga nuestras enseñanzas y el que no siga nuestras enseñanzas está descartado. Cuando queremos tener los más seguidores posible porque yo soy el gran jajam, yo soy el gran maestro y yo tengo más seguidores que tú. Este es ese descuido cuando queremos que todo el mundo interprete la escritura exactamente basado en mi manera de interpretarla y no nos dejamos llevar por el contexto. Este es el simple o este es el descuido de comenzar a señalar a todo el mundo y hacerlos jurar que no van a escuchar a nadie más que a mí. O sea que si tú te pones a escuchar un estudio de otra persona, estás realmente descuidándote. Estás siendo una persona de doble ánimo. Una persona que no está firme en lo que es. Esas son las personas totalmente autoritarias que creen que son los únicos que pueden edificar al pueblo del Mesías. Eso es un descuido también. Eso es un descuido que a veces no se ve simplemente. A veces pensamos que lo estamos haciendo para agradar al Todopoderoso, para hacer acrecentar el reino. Para... y esos son descuidos también. Descuidos cuando queremos poner nuestra propia agenda para que solamente llenar las bancas o llenar los seguidores o llenar y inclusive hacemos jurar a todos aquellos que no escuchen la música más que la que yo te diga que tienes que escuchar. Si no es la música que yo te digo, estás apostatando. Si no escuchas lo que yo te digo, estás apostatando. Si no crees en lo que yo te digo, también. No importando si crees en el Mesías, no importando si guardas los mandamientos, no importando si eres una persona honesta. No, eso no importa para las personas que están descuidándose al punto así como Shaul nos ilustra aquí. Para estas personas no. Para estas personas puedes guardar Shabbat, puedes creer en el Mesías, puedes creer en su venida, puedes guardar todos los mandamientos, puedes ser una persona honesta. Pero si no los escuchas a ellos, estás escuchando a los apóstatas y por lo consiguiente no estás en el camino de la fe. Lamentablemente, Shaul no se había dado cuenta de este descuido. Y así como Shaul no se dio cuenta de este descuido y pensaba, inclusive, estaba jurando hasta por el Todopoderoso, pensaba que estaba haciendo las cosas correctas. Shaul cuando, en este mismo relato, Shaul cuando dice, vamos a ir a atacar a los filisteos de noche y los vamos a matar a todos. Antes de eso va y busca al sacerdote o el sacerdote le dice, ven, acércate para escuchar lo que el Todopoderoso nos va a decir. Dice que el Eterno no le respondió. Debido a que el Eterno no le responde, es que entonces él hace acercar al pueblo y busca que haga este tipo de suerte para saber realmente lo que está pasando. O sea, ya Shaul ya había tomado una decisión de ir sin contar con el Todopoderoso. Y esos son descuidos de los cuales no nos damos cuenta. Descuidos de los cuales a veces lo hacemos en el nombre del Todopoderoso. Formamos una agenda. Hacemos muchas cosas, pero para elevar nuestro ego.
para acrecentar nuestro orgullo, para someter a otros. Y como Yeshua le dijo una ocasión a los eh, fariseos, saduceos, le dicen, ustedes corren mal y tierra y después los vuelven dos hijos de las tinieblas más que ustedes. Inclusive Shaul también dice algo parecido. Shaul dice, estos fariseos judaizantes lo que quieren es que nosotros le hagamos caso para ellos enorgullecerse de nosotros, pero ellos no quieren mover ni un dedo. Ellos lo único que quieren es que le aplaudan, lo único que quieren es decir que le digan que es tremendo, que qué clase de exposición, que wow, este hombre. Y todo bien hasta que le dices, hermano, yo creo que aquí no estás muy bien o esta no es muy correcto. Hasta ahí llegó la amistad, hasta ahí llegó el hermano en la fe. Ya no eres hermano en la fe, ahora eres un infiltrado, ahora eres una persona que no eres una persona de confianza y vamos a ver porque puede ser que el hermano no sea realmente un verdadero hermano. Hasta ese punto, cuando una persona se descuida a tal punto del ego, llega hasta ese punto, hasta descalificar al hermano y poner en duda la fe y la fidelidad que el hermano está teniendo. Y no estamos hablando de aquellos que abiertamente apostatan y que se saben, sino es por circunstancias de cuando alguien con humildad te puede amonestar o te puede dar un consejo. Cuando estamos descuidados y queremos solamente endulzar el orgullo, no hay cabida para que alguien nos amoneste, no hay cabida para que alguien nos aconseje. Todo eso nos parece de más y fuera de lugar. Por eso digo que esto es un tipo de descuido de lo cual a veces no se habla y es bien importante que nosotros lo entendamos y lo reconozcamos porque puede suceder en cada uno de nosotros. Cada uno de los seres humanos, uno de los defectos que mayormente tenemos es que no nos gustan que nos amonesten. No nos gustan que nos digan que estamos mal. No nos gusta reconocer nuestros errores. No nos gusta y se nos hace difícil reconocer y decir, mira, sí, es verdad, yo he fallado, yo he cometido errores. Sí, yo he metido la pata y he cometido horrores también de los cuales me avergüenzo. Los reconozco y he pedido perdón y me he levantado y he aprendido de los errores. Pero cuando hay una situación así, nos volvemos como Shaul y nadie le podía decir a Shaul que él estaba mal. Hasta su hijo reconoció que él lo que estaba era turbando al pueblo. Pero ¿quién le iba a decir eso a Shaul? Sabían que si el pueblo no intervenía, Shaul era capaz de matar a su hijo. El pueblo le dijo, ¿cómo va a morir Jonatán que nos ha dado tan victoria? No va a morir. Y el pueblo salvó a Jonatán de que Shaul lo matara. Shaul es un ejemplo de una persona con muchos aciertos y con muchas virtudes, pero también con muchos defectos de los cuales podemos aprender de ambos. Por eso, la enseñanza que me gustaría que nosotros tomáramos como parte de la conclusión de escuchar a los profetas. ¿Cómo no escuchar a Shemuel? ¿Cómo no escuchar a Shemuel? Más Shaul, que Shemuel fue el que cogió a Shaul y no solamente le dio la profecía, sino lo presentó ante el pueblo. Y el que lo ayudó a formarse y el que lo ayudaba en cada una de sus circunstancias. No había una persona que amara más a Shaul que Shemuel. ¿Cómo no escuchar a Shemuel? Hasta ese punto podemos llegar cuando nos descuidamos, a no escuchar ni tan siquiera a la persona que más nos ama. Y eso es lo que me gustaría que llegáramos a la conclusión de entender y reconocer que hay circunstancias de las cuales tenemos que estar siempre pendientes. Porque como dijo un hombre, aquel que esté firme, mire,
y cuidado que no vaya a caer. Tenemos que estar siempre pendientes y alerta, porque hay muchas maneras en las cuales podemos descuidarnos, no solamente en la devoción, en la oración, en el ayuno, en las obras de justicia, sino también pueden haber muchas cosas, raíz de amargura, orgullo, falta de amor al prójimo, exceso de amor a nosotros mismos. Así que mirémonos en este espejo y mirémonos y analicemos nuestra vida. Shalom, Ubraja, Lecolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tati.